Moitas grazas. Abrimos unha quenda de intervencións, preguntas, cuestións. O micro, por favor. Muchas gracias, señor Ramoneda, por su disertación. En las conferencias venimos a aprender, pero a veces también podemos enseñar. Y, bueno, permítanme un poco la pedantería. Hablo probablemente en nombre de más de uno de los aquí presentes que podrían considerar imperdonable, yo creo que generosamente lo podemos perdonar, el olvido de las simplemente revueltas estudiantiles en la Universidad de Santiago en los meses de marzo y abril de 1968 y que, entre otras consecuencias en cuanto a la formación política de algunas personas, podíamos simbolizar en el hecho curioso de que dos de los presidentes de comunidades autónomas, Vicente Álvarez Areces y Emilio Pérez Touriño, fueron líderes de esa revuelta estudiantil compostelana de la primavera del 68, que se adelantó en 2 meses a mayo. Evidentemente, nadie pensó aquí que en París nos imitaban, pero reconozcamos que en ese balance un poco pobre que nos ha dado de las revueltas en la España del 68, conviene que anoten, y le pueden dar bibliografía, porque en este año se han publicado algunas cosas sobre las revueltas de la primavera compostelana del 68. Nada más. Sí, pero seguro, como también, y lo he envuelto genéricamente en que hubo muchas movilizaciones y revueltas en aquellos años. También en Barcelona hubo, especialmente en septiembre y octubre, unas movilizaciones muy considerables. Y en Madrid también. Yo no estoy seguro, y en ellas estaban también gente que después han sido dirigentes políticos, pero no estoy seguro, creo que respondían a una dinámica mucho más propia de la lucha contra la resistencia que no de esta característica. Eran, para decirlo así, más políticas que las del resto del mundo y, por tanto, y probablemente más razonables, digamos. Pero yo no estoy seguro de que se puedan situar en la onda del año 68. Es posible que sí, pero no sé, mi experiencia de aquellos años... No estoy seguro. Es una palabra libre. Buenas tardes. Bueno, se trata de ahondar exactamente en la misma línea que la intervención anterior. Vamos a ver, el conflicto de Santiago del año 68 no es en sus orígenes un conflicto político, estricto sensu, es decir, es un conflicto que surge en contradicción con el antiguo SEU, que se reclaman los fondos que se pagaban obligatoriamente en las matrículas para las actividades culturales y que se reclama por parte de los delegados en aquel momento de las universidades esos fondos para actividades culturales, al margen de lo que era la oficialidad. Lo que ocurre es que ese conflicto, aparentemente tan anodino, pues acaba derivando en un conflicto de contestación a la autoridad, al rector, sobre todo al decano de ciencias, que protagoniza una revuelta importante, pero lo más significativo es que posiblemente un conflicto inicialmente surgido como una chispa, en el mes de enero acaba cerrando la universidad más de 2 meses en pleno conflicto y hablando de las consecuencias, pues aquí se planta el director general de enseñanza superior de aquel momento para sancionar a los estudiantes díscolos, presidiendo el Consejo de Gobierno de la universidad,
y poco tiempo después es cesado el gobernador civil de La Coruña, se cambia también el rector, es decir, las consecuencias políticas de aquellas son bastante importantes. Yo no pretendo que Santiago es el ombligo del mundo, pero tampoco el apéndice. Es decir, aquí lo que quiero decir es que me da la impresión de que hay una corriente cultural que seguramente atraviesa también, en este caso, el conflicto de la Universidad de Santiago y el de París y el de otros muchos sitios, posiblemente sin una dirección, pero seguramente con corrientes culturales que van atravesando. Por cierto, Raimon también dio un recital aquí anterior al de mayo de... ¿Anterior o posterior? Anterior al de mayo de Madrid, el curso anterior exactamente, ¿no? Y ese conflicto incluso es verdad que tuvo mucha proyección política. Tuvo mucha proyección política porque, por ejemplo, hubo homilías en las iglesias mostrando la solidaridad y el conflicto, y Galicia posiblemente no volvió a ser la misma desde aquella. Hay mucha relevancia, hay mucha importancia política suscitada a raíz de las muestras de solidaridad en la sociedad gallega en ese momento, incluso en la inmigración. Por lo tanto, yo creo que hay una corriente cultural que también se percibe aquí, de hecho, tan significativa como que sucede 2 meses antes que en mayo francés. No, igual es posible, ¿no? Yo, en fin, en Barcelona pues hay la crisis de la Universidad, de la Facultad de Económicas, que provoca la caída del decano Mario Pifarré y que tiene... si no, posiblemente tengáis razón. Yo lo situaba todo ello en un marco mucho más de resistencia antifranquista, pero es posible que no sea así. Es posible que no sea así. Hay 2 palabras ali y 2 aquí. Bueno, mi pregunta no tiene nada que ver con el tema de Santiago de Compostela, entonces no sé si es mejor dejarla para luego, pues hay alguien que... yo quería preguntar, hablaba antes de la repercusión que estuvo en los Estados Unidos en mayo del 68 con el Black Power y la guerra de Vietnam, y también comentó el tema de la repercusión actual en el feminismo. Yo quería preguntar si pudo tener o fue algún germen el nacimiento del feminismo radical en Estados Unidos. ¿El nacimiento del feminismo radical en Estados Unidos en el 67, que luego tuvo como consecuencia la publicación de obras como Política Sexual de Kate Millett o gente como Firestone. Si tuvo alguna repercusión en eso, ¿pudo ser germen o consecuencia? Sí, sin duda. Es decir, no, lo que decía antes, no fue un tema que fuese protagonista prioritario de aquellas movidas, pero sí que es uno de los temas que estaba allí, que empezaba a emerger y a extenderse más allá de algunas reflexiones o grupos, para decirlo así, más cerrados, sin ninguna duda. Como también es evidente que la píldora anticonceptiva, que es también de aquellos años, un poco tiene un factor determinante en buena parte de los cambios que surgen a partir de aquel momento, ¿no? Pero insisto, mi idea es que en aquel momento es más de apertura que de consolidación de programas, para decirlo así, ¿no? De consolidación de objetivos. Todo se irá después construyendo, por eso digo que de alguna manera es una arqueología del presente. Todas estas cosas se irán después construyendo y se acabará llegando pues, a situaciones como el cambio de paradigma que estamos viviendo en este momento en el feminismo, que lo está convirtiendo en el único proyecto político, a mi entender, es el único proyecto político emancipador en el sentido fuerte de la palabra que hay en este momento en escena, y del mismo modo pues abrió una serie de caminos que permitieron consolidar una serie de libertades que entonces no existían. Giscard d'Estaing, que era un personaje relativamente astuto, aunque después fue víctima de su propia astucia y acabó mal, lo primero que hizo cuando llegó al poder en Francia en el 74
fue legalizar el divorcio por consentimiento, que en Francia no estaba permitido en aquel momento, y legalizar el aborto. Bueno, pues eran dos consecuencias digamos, que eran posibles gracias a las vías abiertas en el 68. Por tanto, en este terreno, insisto, creo que abre muchas vías, en cambio en el terreno político muchas menos. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo para volver a los temas antes de este chico, yo no sé si pasan muchas o pocas cosas en el 68 hasta el 75, digamos, que de este periodo aún predemocrático o de final de dictadura dura. Pero como me dedico a estudiar la literatura de esta época, pues yo sí que veo casos y hechos objetivos que se pueden contar como, al menos como semilla de cambios de paradigmas culturales que, por lo que fuere, no se acaban de realizar, pero igual que pasa en Francia, igual que pasa en Estados Unidos, que nada se acaba de realizar. Hay mucha ilusión y muchos proyectos de cambio cultural, pero al final todo queda un poco en nada, a partir de los 80, digamos. Entonces, pues por ejemplo, se me ocurre así de memoria el 1.000.000 largo de ejemplares que vendía una revista como Ajo Blanco todos los meses. Entonces, pues eso es un dato bastante objetivo de que había un interés social para un cambio cultural. O, por ejemplo, el espacio que ocupaba la CNT en ese momento, que después se encargaron de fagocitar, pero que se muestra en el congreso que hubo en Barcelona de la CNT con 90.000 asistentes, si no recuerdo mal, filmado por Pere Portabella. Y se me ocurre también cómo llegan a Barcelona pues corrientes como el Nuevo Rumano o Lulipú, que escritores de grupos como Ophelia Drax, por ejemplo, llevan a cabo, como cuestiones como la novela policíaca se populariza, que también es un paradigma cultural de cambio, porque la novela policíaca en muchos casos es novela política. Y bueno, hay un sinfín de casos aislados, pero que igual sumados, pues dan para hacer un caso de verdad. Pero yo hablaba del 68. Ajo Blanco se publica del 74 al 80. O sea, evidentemente en el 64 ya se han abierto muchos paradigmas en este país. Aparte de que un millón de ejemplares, no te dejes engañar, no los ha vendido nunca nadie en este país. Bueno, ahí están los datos. No, 1.000.000 de ejemplares es imposible, ¿no? Aparte de esto, pero claro, todas estas cosas, sí, claro que sí, la Gauche Divine a partir especialmente del 69, claro que sí, pero yo, por eso, mi impresión es que el efecto, para decirlo así, de lo que fue el 68, aquí llegó algo más retardado y que fue precisamente a partir del 68 y a partir de que desde la gente que lo había vivido en otros lugares, en la contracultura, en París, en no sé qué, fueron viniendo y lo fueron llevando, que se fueron introduciendo estos cambios y estos vectores distintos. Mi referencia aquí era exclusivamente al año 68 en sí. Pero vaya, sí, claro, y Ajo Blanco y otras muchísimas cosas, pero ya te digo, esto era muy posterior, cuando el clima había ya cambiado considerablemente, ¿no? Pero no aparece de la nada. Es decir, hay una cultura anterior que permite que a partir de cierto momento
Por se supuesto. propague. Es que nada aparece de la nada, tampoco aparece de la nada la explosión del 68 en todas partes, ¿no? Incluso el concepto moderno de neoliberalismo, esto que todos decimos, el concepto de neoliberalismo, lo que hoy llamamos neoliberalismo, que es en el fondo la legitimación del Estado por la economía, pues los primeros que lo inventaron en los tiempos recientes, y lo explica muy bien Michel Foucault en la Naissance de Biopolitique, fue la Alemania de posguerra, cuando se encontraron en la necesidad de reconstruir un Estado sin tener ninguna vía para legitimarla, porque no la podían legitimar en el pasado, no podían legitimarlo en su historia, no podían legitimarlo en una resistencia que no tuvieron, etcétera, y a Ludwig Erhard, el ministro de Economía, y buena parte de los economistas de la época se les ocurre la idea de legitimarlo por la economía, por el milagro económico, y es el discurso del milagro económico alemán que aquí el franquismo adoptará como discurso del milagro económico español en los años 60. Pues de nada, nunca nada aparece de nada, quiero decir, pero buscando momentos centrales, a mí no me parece que el 68 sea un momento especialmente central desde el punto de vista del que estábamos hablando en España, pero quizás sí, ¿no? Aquí dos palabras. Primero, darle las gracias. Me llamo Manuel Domínguez. Cuando usted hablaba antes de Martin Luther King, aquello de I have a dream, que poco duró el sueño, ¿verdad? Muy poco duró el sueño, porque pronto lo mataron. ¿No se oye bien? Sí. Bien. Entonces, quería recordar también que 2 meses más tarde cambió un poco el destino del mundo con la muerte de Robert Kennedy, que posiblemente fuera candidato. Si Bobby Kennedy fuera presidente de América, el mundo hoy estaría distinto. Lo que yo quería analizarle es decir, pequeñitas cosas de la vida que causan grandes cambios. Es decir, el mero hecho de que la puerta está abierta o cerrada para que un joven entre es lo que causó el mayo del 68. Que causó, aunque ganó las elecciones, de Charles de Gaulle. De Gaulle dimitió más tarde. Pero es que pequeñitas cosas que en el año 69, en Coimbra, cuando Alberto Martínez pidió la palabra, que venía al gobierno a inaugurar la Facultad de Matemáticas, le negaron la palabra. Y Alberto Martínez, al negar la palabra, hubo, como digamos, un mayo a la portuguesa. Es decir, las universidades portuguesas estaban en huelga y pasó lo mismo. Y quiero decir que pequeñitos detalles, la puerta abierta, cerrada, mayo 68, negarle la palabra a un estudiante, a Greve de Coimbra, y pequeñitas cosas de esas que la gente debiera de tener, los que tienen el poder, más en cuenta para evitar estos conflictos. Y gracias por su charla. Sí, estoy de acuerdo, muy pequeños detalles a veces, pero generalmente estos pequeños detalles son fruto de muchas cosas que se habían ido acumulando y probablemente si no hubiesen salido en este momento quizás hubiesen salido un poco más tarde, pero sí estoy de acuerdo, está llena la historia de ejemplos de estos, de pequeños detonantes que cambian situaciones que probablemente estaban ya maduras para cambiar y que el detonante aceleró o retardó el cambio, ¿no? Lo que no estoy ya tan seguro es de que si Bob Kennedy hubiese sido elegido presidente hubiese cambiado mucho el mundo. Esto ya no estoy tan seguro, pero bueno, es otro tema. Muchas gracias. Enhorabuena por la disertación sobre el 68 al señor Ramoneda. Y bueno, como estudioso del 68 en Compostela no me queda más remedio que intervenir de dos intervenciones que me precedieron. Yo creo que efectivamente sí que tuvo consecuencias el 68 aquí en Compostela, entre otras cosas porque a diferencia de lo que pasó en París, que no hubo una buena gestión, aquí sí que la hubo. Aquí sí que hubo una buena gestión y los gestores fueron capaces de elevar a sujeto político a una mayoría muy grande de estudiantado.
Y en ese sentido, los efluvios del 68 o de la primavera por puntualizar, de la primavera de Santiago, de la Universidad de Santiago de Compostela, pues tuvo largo recorrido y se pusieron los mimbres del futuro de lo que luego vino aquí, con paradigmas nuevos, tanto en el ámbito cultural como en el ámbito político, las grandes. Pero sí es cierto que fue bastante relevante y que, como en otros sitios, y como muy bien has apuntado, pues también aquí se cerró pues con una vuelta de tuerca, como pasó con De Gaulle en París, que vino el comandante y mandó a parar, como pasó en los Estados Unidos con las elecciones, etcétera. Aquí pues paró todo esto con un estado de excepción de enero del 69 y con un rector, García Garrido, que puso a andar a todo el mundo. Y en ese sentido, pues las reivindicaciones en Santiago, en la Universidad de Santiago, pues también tenían mucho que ver pues, con la libertad de expresión. Evidentemente, el escenario era totalmente diferente. Estaba hablando, o has hablado en su momento, de un agotamiento de un régimen que no se daba aquí, que había una dictadura, evidentemente, y que había efluvios, deseo de libertad, de emancipación, y también aquí se solicitaban, como se solicitó en los acuerdos de marzo, aquellos pues aulas para poder reunirse, y aquí el desencadenante fueron estas cosas pequeñas, como habla el que me antecedió en el uso de la palabra, por no dejar entrar un obrero a dar una charla en la Universidad de Ciencias. Y cosas de estas pequeñas que permanecieron en el tiempo y que las consecuencias aquí fueron bastante más importantes que lo que pasó en otras universidades españolas. Pero que hay una serie de transferencia de cosas y de espíritu y de ganas de emancipación y de rebeldía, en definitiva. Nada más, gracias. Muy bien, gracias. Hola, buenas tardes. He llegado un poco tarde y a lo mejor ya he hablado de esto cuando se ha tocado, pero he echado un poco de menos todo el movimiento anglo que hubo de música, que cambió la sociedad en ese momento y verdaderamente qué influencia tuvo en todo ese movimiento, porque cambiaron desde la imagen de las personas. Antes un joven se vestía como su padre y ya su vida era así. Creo que a partir de ese momento cambiaron las formas de imagen externa, cambió el tipo de música debido precisamente a la introducción de un elemento que fue la guitarra eléctrica, que fue como algo salvaje y diferente. Y creo que todo esto, de algún modo, influiría en toda esa juventud que verdaderamente abrazó un nuevo sistema que en la música tuvo como una especie de cómplice. En la música anglo, que bueno, es importada de Estados Unidos y transformada en Inglaterra, el British Pop, la forma británica de rock and roll, y no sé hasta qué punto es importante también para todo ese movimiento, ¿no? Y no he escuchado, no sé si... Sin duda lo que lo fue, venía ya de antes, digamos, la eclosión de los Beatles y de los Rollings es un fenómeno de los años 60 y evidentemente forma parte de todas las señales de cambio de este paradigma cultural. Yo me he ceñido al tema de las revoluciones estudiantiles, pero es evidente que todos los años 60 son los años 60 son los años de mutación. Que hay un momento que es el 68 que hace detonante, pero que venían cosas de muchos momentos anteriores, como es obvio, y que se habían ido acumulando. La misma contracultura arranca antes del 68 en Estados Unidos y así sucesivamente. Probablemente el lugar más quieto, lo que pasa es que ellos tienen la capacidad de vender la mercancía. El lugar más quieto era Francia antes de que estallara todo. Sí, quería preguntarle, supongo que han leído unas declaraciones de hace pocos días
de Dani Cohn-Bendit. En todo caso, usted ha aludido a que él reiteradamente ha mostrado un cierto desapego respecto al 68 y la necesidad de repensarlo, ¿no? En esta última entrevista, desde luego, para mí fue bastante sorprendente, precisamente por ese desapego un tanto displicente, incluso. Bueno, le querría pedir si podía comentar qué puede haber detrás de este desapego, de esta negación, de alguna manera, del valor de punto de inflexión, por lo menos sociocultural, no me atrevo a decir histórico, del 68, si es una mera pose, si es el afán de reescribir la propia biografía, si es la constatación del, en cierta forma, fracaso de la vía libertaria, por el hecho de que, bueno, algunos de los grandes cambios que tienen que ver con el feminismo, el divorcio, el aborto en Francia y demás, realmente han venido desde el poder político y no desde un poder especialmente rupturista o progresista, ¿no? Yo entiendo perfectamente a Cohn-Bendit. Cohn-Bendit es un personaje que no es capaz de pasar desapercibido, digamos, y él era digamos, compuso la tríada mediática del 68 con Alain Gesmar y con Jacques Saugeot. Nadie habla de Alain Gesmar y de Jacques Saugeot porque después pues, hicieron sus vidas más o menos discretas y particulares. Gesmar todavía habla alguna vez de estas cosas y Dani Cohn-Bendit sí, bueno, porque él necesita siempre y siempre ha ido saltando de un momento a otro, pero también entiendo que esté un poco harto de ser el Cicerone de mayo 68, ¿no? Por tanto, yo creo que no hay que darle mayor importancia, es decir, es útil en la medida en que a veces da pistas que ayudan a entenderte lo que pasó entonces, pero es poco relevante después de tantos pinitos distintos y variados el momento en que ahora él se sitúe. Ahora quien dice que está con Macron, bueno, sí, pues muy bien que esté con Macron. ¿Dónde estará la semana próxima? Bueno, pero no creo que le tengamos que dar, digamos, buscar mucha trascendencia a las cosas que él diga, pero en cambio sigue siendo un testimonio directo importante de lo que ocurrió entonces y también comprendo que él esté ya un poco fatigado de que siempre se vaya él, entre otras cosas, porque los otros no siguen el juego, digamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia. Yo quería hacer una pregunta, una observación un poquito abundando en el mismo sentido de la última intervención, en un sentido un poquito de plantear o pedirte si puedo, abundar en una revisión reflexiva del 68. A mí hay dos cosas que has citado en la charla que creo que son especialmente significativas. Una es insistir en que el 68 no fue feminista. El feminismo pudo venir después y pudo en gran medida ser abierto por el 68, pero no fue feminista. Y otra cosa que tampoco se fue consciente en el momento es que la explosión, también lo dijiste muy bien, la explosión libertaria por los derechos individuales termina abriéndole el camino al neoliberalismo y al individualismo posterior. Estas dos cosas me parece que es más importante profundizar en ellas que aferrarnos un poco a la melancolía de que si el 68 fue aquí o allá un mes o 2 meses anterior. Y profundizando en esas cosas, lo que quería preguntar era si hubo en el momento, mi conocimiento del 68, además soy más joven, no me lo permite saber, hubo en el momento algún atisbo de crítica en estos dos sentidos y sobre todo, si los protagonistas del 68 más tarde, 10, 15 años más tarde, han hecho un balance crítico, que yo, por ejemplo, en la filosofía francesa no lo he encontrado. Pero bueno, tampoco soy tan buen conocedor de la filosofía francesa, sobre estas dos carencias esenciales. Iba a buscar, a ver si lo encuentro, una cita de Iván Krastev, que Iván Krastev es un intelectual liberal búlgaro que ha adquirido bastante reconocimiento en los últimos tiempos, y él dice, a ver si lo encuentro.
Dice, visto desde su punto de vista, que es el punto de vista de un intelectual liberal, ¿no? Dice, el gran éxito de la generación del 68 es a la vez haber transformado y haberse transformado. ¿Qué es lo que está diciendo con eso? Pues que han abandonado las fantasías de entonces y se han adaptado a la realidad. Y esto para Iván Krastev es su éxito absoluto, ¿no? Quiero decir, para que veas que haya lecturas bastante bastante interesadas de estas cuestiones, ¿no? Vamos a ver, la cuestión del individualismo. Es evidente que el individualismo entra, digamos, que una de las herencias probablemente no visualizadas en aquel momento de mayo 68, es que lo que se ponen sobre la mesa son una serie de derechos que en el fondo son individuales. Con todos los derechos se conquistan colectivamente. Yo nunca he visto que un derecho que no se conquistara colectivamente, y si se piensa que se conseguirán los derechos sin conquistarlos colectivamente, mal asunto. Por eso en este momento es importante recuperar el sentido de lo colectivo. Pero es verdad que lo que ocurrió en aquel momento, que de unas culturas muy comunitarias, muy estructuradas sobre cosas tan cerradas en aquellos momentos como la familia, se desprendieron una serie de factores de descomposición, como consecuencia de lo cual una cierta hegemonía de lo individual se impuso sobre cualquier proyecto de más fascinación colectiva, para decirlo así, ¿no? Para mi entender, es en este agujero que supo penetrar la revolución neoliberal y convertir este individualismo de los derechos en un individualismo de la reducción del hombre a hombre económico. Y esto es lo que ocurrió. Y es así que a partir de los 80, en el primer mundo, el hombre cada vez es reducido más a un sujeto económico presuntamente autosuficiente, destinado a luchar a muerte para la supervivencia con todos los demás. Es la ideología dominante en estos años. Es en este sentido en que lo decía. Lo del feminismo es más bien una constatación. Yo insisto, yo no estaba en París en el 68, pero personas que conozco, y el otro día lo hablaba con una, para mí, excelente socióloga que es Marina Subirats, y ella participó en las movidas y ella misma me lo decía. El feminismo no estaba presente en aquel momento. Lo que pasa es que sí, que en el marco de las reivindicaciones, digamos, emancipatorias, y inmediatamente esta tradición se incorporó. Y después ha ido creciendo, ha ido avanzando, insisto, hasta el salto de estos últimos años. Probablemente, como decían antes, fruto de que el detonante ha sido un hecho un poco casual, inesperado, ¿no? Pero que se ha convertido en un salto muy importante, ¿no? Pues es en este sentido en que lo decía. No sé si es esto lo que me preguntabas. Sí, bueno, iba en el sentido precisamente, como estas son dos carencias importantes, si hay en los sujetos, en los actores, tanto en el momento como en los actores que fueron en esos actores más tarde, una reflexión crítica sobre el particular. Abundando un poquito en lo último que comentabas ahora del feminismo, es que yo hace tiempo que tengo la certeza, creo que tengo la certeza de que el 68 no aguanta un estudio hecho desde una perspectiva de género. Ya. Cualquier estudio de perspectiva de género hoy desmantela, deconstruye el 68. Estoy de acuerdo, pero sí que fue un factor de liberalización que abrió vías como esta. Y no, estoy de acuerdo que en el momento aquel no. Tenemos dos palabras aquí, Pedro Rey y otros, ¿no? Primero aquí y después a Pedro. Yo no estuve en París en el 68. Sí estuve en el 58, cuando se proclamó la Quinta República, que era yo un crío, pero por una circunstancia muy concreta yo estuve ahí. Yo quisiera dejar un poco el tufo nostálgico que estoy percibiendo en casi todas las intervenciones, y creo que sería una oportunidad muy perdida, estando Josep Ramoneda aquí presente, no referirse un poco a la actualidad española. Es una extrapolación, no sé si la admitirás o no, ¿Sigo o me corto?
¿Puedo seguir? Bien. Vamos a ver. En la actualidad actual, en la situación actual española, ¿es pensable con una sociedad como la que tenemos, con una juventud como la que tenemos, con unos problemas como los que tenemos, de alguna manera, con una situación social, económica, cultural, en fin, bastante depauperada en muchos sentidos, cabría pensar en algún revulsivo que pudiera producirse por el estímulo que fuera? No voy a recurrir a ninguna suposición. En fin, ya sé que esto es hacer ciencia ficción, pero bueno, de alguna manera pues te planteo la cuestión. Es decir, considerando, repito, la situación actual, la triste situación actual que estamos viviendo, en todos los sentidos, ¿se puede pensar en que de repente surja algo extraño que de alguna manera pues pueda reconducir, pueda medianamente servir, aunque sea de un modo, digamos, filosófico, como fue el 68, para intentar mejorar la situación? Ya sé que esto es, en fin, esa ciencia... No, ya me temía que llegaríamos aquí, pero y efectivamente hemos llegado. Pensaba que ya me escapaba, pero no. Es que es muy amplio lo que dices, ¿no? Vamos a ver, es evidente que no solo en España, en Europa en general se vive en un momento de desconcierto muy considerable. Hay una crisis de un modelo de gobernanza que había, bien que mal o mal que bien, funcionado durante un cierto tiempo, que a mi entender víctima de sus propias negligencias y de su incapacidad de empatizar con la ciudadanía. Pero hay problemas de fondo muy grandes que nos hacen ser muy prudentes sobre las cosas que pueden pasar. Y una cuestión para mí, la principal de todas, es quién gobierna el mundo. Este es el problema. No, bueno, no hay vaya, no sé, igual tú lo sabes muy claro, yo no lo tengo tan claro todo. Bueno, o sí. No, quiero decir que si estamos en un momento de mutaciones básicas, hemos pasado del capitalismo industrial, que es el capitalismo en el que fueron posibles cosas como las 30 gloriosas, porque era un capitalismo en el que había el tú a tú, había el contacto directo, al capitalismo financiero, que ya era bastante extraterrestre, y ahora estamos en el capitalismo posfinanciero, como queramos llamarle. Y esto plantea interrogantes muy grandes y movimientos si alguien tiene interés en leer el libro de Janos Lanier, uno de los gurús de Silicon Valley, sobre quién gobierna el mundo, pues tiene su interés. Ahora está de moda decir que quien manda es GAFAM, ¿no? Bueno, me parece un poco demasiado fácil, pero sí, es verdad, GAFAM es Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, ¿no? Bueno, pues es un poco fácil, pero hay algo de esto, ¿no? Por tanto, en un momento, ¿cuál es para mí una de las claves del momento? Es que el poder político cada vez tiene menos capacidad de poner límites al poder económico, a lo que se llaman los mercados, digamos, porque sigue siendo nacional y local cuando estos ya son globales. Y aquí hay un problema muy serio, muy de fondo. ¿Qué dinámicas marca en este momento? Pues marca fundamentalmente dos: la dinámica al autoritarismo, porque a falta de poder real, mayor exhibición de poder ficticio y un cierto riesgo de que se conviertan estrictamente en servicios de policía y militares de otros poderes. Y otra es el repliegue hacia espacios propios, cercanos, comunitarios, donde buscar una cierta seguridad cuando tienes la sensación de que el suelo se mueve y te han cambiado el espacio. ¿Hasta dónde nos puede conducir esto? No lo sé.
Yo me temo que entremos en lo que alguna vez he llamado el autoritarismo postdemocrático, pero no lo sé. Y en cualquier caso, pues bueno, habría que confiar que después, a la hora de la verdad, las expectativas sean mejores de lo que ahora las tenemos, ¿no? Pero claro, todo esto se suma con problemas de calado a los que todavía hay mucha resistencia a asumir, como los límites del planeta, y pronto se sumará a los límites de la propia bestia humana, digamos, con las tecnologías de edición genética y estas cosas. Es un horizonte cargado de interrogantes y de expectativas, en la que sí tienes la sensación de que las instituciones políticas en curso se están quedando muy atrás, ni que la crisis que de momento se expresa con cosas que parecen un poco raras y extrañas, que pueden ser del Brexit a la crisis italiana actual o los problemas que hay aquí y tal, pues probablemente es mucho más profundo que lo que esto podría aparentar, ¿no? Pero no se me ocurre mucho más. Bueno, yo quería plantear una pregunta respecto a la deriva de cierta intelectualidad. En el contexto del mayo 68, estoy pensando sobre todo en la figura de André Glucksmann, que me pareció haber entendido que usted lo había conocido. Sí. Vale, y digamos su tránsito desde el maoísmo de los finales 60, principios 70 y algún otro miembro de la gauche proletariana a acabar siendo un apoyo público de Sarkozy hasta hace 10 o 15 años. Me gustaría plantear si puede hacer una reflexión al respecto de una trayectoria que entiendo que es compartida por más de uno, no solo Glucksmann, pero Glucksmann me parece representativo de eso. Es una pregunta complicada para mí. André Glucksmann es uno de mis 3 mejores amigos y hemos vivido y hemos superado sin perder la amistad las situaciones más conflictivas que he tenido nunca con personas. Y fue especialmente dura la guerra, la discrepancia cuando la guerra de Irak. Aquel momento sí que hubo un momento que no tuve, que tuve dudas de si la amistad lo resistiría, y la resistió. Y sigue siendo, y además lo digo con orgullo, ahora ya murió, uno de mis mejores amigos. Se me hace muy difícil un juicio crítico sobre André. Lo único que te puedo decir es que es una persona que siempre lo ha hecho. Cualquier reflexión y cualquier cambio lo ha hecho siempre desde el rigor y la autenticidad intelectual, y a cambio de nada. Esto te lo puedo garantizar. Lo demás tendríamos que ver caso por caso. Todos estos casos que me has dicho los he discutido con él, y los he discutido abiertamente, cenando en su casa o en la mía, y con toda... y insisto, se ha salvado la amistad a pesar de tantos desencuentros. No sé qué decirte, forma parte del componente emotivo y racional de cada uno de nosotros, ¿no? Una última pregunta, por favor. Señor Ramoneda, gracias por estar aquí. Gracias al Consejo por haberlo traído. Quería comentar que el feminismo durante el mayo 68 tiene una parte francesa y una oposición a un feminismo americano que era muy drástico, y por eso se nota menos. Estoy pensando en el feminismo francés. La llegada de Julia Kristeva en aquel momento a la revista Tel Quel, su marido, Badinter, que después, Elizabeth, que después fue la compañera del ministro de Mitterrand, etc. Pero lo que yo no puedo ahora, antes marcharme, porque si no mi nieto me va a pegar, es diciendo, si tenéis ahí a Ramoneda, ¿qué le habéis preguntado sobre Cataluña? Por fin. Hombre, la resistencia. Y para no crear más jocosidad, voy a hacer la pregunta al revés. ¿Qué pasa con Perpiñán, que no es capaz de integrarse con la nueva Occitania que se crea entre Toulouse y Montpellier? Nada más.
Seguramente era más fácil la última que la otra. Pues es que no sé por dónde empezar, tantas cosas se pueden decir. ¿Qué pasa con Cataluña? Vamos a ver. ¿Hago un poco de historia o me quedo en el momento en que estamos? Digamos, ¿no? Un poco de historia quiero decir 5 o 10 años, ¿no? No sé, a mí, primero, bueno, empezamos por aquí, hacemos un poco sintético forzosamente. Evidentemente los desencuentros entre Cataluña y España son eternos y serán eternos y esto no se terminará nunca. El que se haga fantasías en este terreno se engaña, primero. Segundo, el detonante próximo no es tan distinto, insisto, de todos estos fenómenos de los que podríamos hablar ahora. Brexits, Pegidas, Podemos, Grillini, todo lo que queráis. Yo siempre recuerdo que la ENS y el 15M nacen en el 2011 con un mes de diferencia. ¿Por qué? Bueno, porque en buena parte son expresiones de este malestar y de esta necesidad de buscar lugares más o menos seguros, espacios comunitarios compartidos que nos den una cierta referencia. Podríamos hacer una historia un poco más larga. Yo creo, y esto no se dice mucho, que esto, la novedad, que es el protagonismo del independentismo en un país en el que siempre había tenido un papel secundario, empieza en 2003. Algún día habrá que hacer mejor, porque requiere un trabajo profundo, la arqueología del pujolismo. Pero en 2003, con 4 años de retraso, porque siempre hay los minutos basura en todos los partidos de fútbol, que las cosas se alargan más de la cuenta y es cuando a veces hay las lesiones más graves, en 2003 se destapa, al desaparecer la campaña de 2003 y la entrada y la llegada al poder de Pascual Maragall, en 2004, se destapa la olla. ¿Qué quiero decir que se destapa la olla? En Cataluña estaba muy bien contenida por un sistema muy eficaz montado por el señor Jordi Pujol, con sus capacidades políticas indudables, pero también su capacidad de construir trama clientelar, con el apoyo y la connivencia de los presidentes Felipe González y José María Aznar, que en la medida que sabían que el Pujol les controlaba aquella finca, hacían y dejaban hacer. Simplemente el compromiso de Pujol era garantizar la gobernanza cuando uno de los otros dos llegase primero. Él era el que venía, gana el PSOE, apoyo al PSOE, gana el PP, apoyo al PP. Y a partir de aquí la cosa funcionaba de una manera discreta, contenida, y se fue construyendo en Cataluña una cosa muy rara, que era el bipartidismo casi perfecto. Porque era un bipartidismo en el que no había ni disputa por el poder, porque ya estaba claro que la Generalitat era de Pujol y que los principales ayuntamientos y las elecciones generales eran del PSC. Dos liderazgos bien parecidos, Pujol-Maragall, que además daban juego cuando querían pelearse. Se destapa el olla al caer Pujol y la olla estaba hirviendo. Y no éramos conscientes de esto, de que la olla estaba hirviendo. Y Carod Rovira tiene una intuición muy interesante, que es que hace una gran campaña electoral en las elecciones de salida de Pujol, montada sobre el principio: yo no soy nacionalista, yo ni siquiera soy independentista, quiero un Estado para mi país. Esta laicización del independentismo le hace dar un primer gran salto. A partir de aquí vienen todos los episodios que todos sabemos. Maragall se obsesiona con el Estatuto de 2006,
probablemente si este estatuto hubiese hecho el camino normal y no hubiese habido la campaña del PP y este estatuto se hubiese aprobado regularmente y hubiese empezado a funcionar regularmente sin la mutilación del Constitucional, ahora no estaríamos hablando de lo que estamos hablando, pero esto es interpretación, es interpretación. Lo que no ha sido, pues no sabremos nunca si pudo ser o no. El resultado es que a partir de la sentencia del Estatut, que no es la causa, pero que opera como catalizador, se va disparando progresivamente. Y llegamos en esta situación al momento crucial, que es el 2012, cuando ante la escalada constante del independentismo, Artur Mas, imbuido por una especie de fascinación mesiánica, comete lo que yo creo que es un error de libro que se estudiará que es disolver, teniendo una mayoría absoluta, disolver y convocar unas elecciones, pensando que de esta forma él se hará dueño absoluto de este espacio y lo gobernará como a su antojo. Evidentemente, el partido genuino de las clases medias catalanas, y esto me lo dijo un asesor de Mas días antes, no después, que después era muy fácil, antes de las elecciones, en 2012, después de 2 años de recorte, solo podía tener castigo en unas elecciones autonómicas, y lo tuvo. Y perdió la mayoría absoluta y se entró en una fase en que, con una presión independentista desde la calle muy grande a partir de la ANC, había un bloque en rivalidad consigo mismo, pero que al mismo tiempo tenía que demostrar voluntad de avanzar sumándose. A partir de aquí se combinan 2 cosas. El espiral, primero, la renuncia de Mas en 2015, a partir de aquí, Mas se entra en una estrategia, para mí equivocada, del independentismo, que es la estrategia de las citas absolutas. 9N, 25 de septiembre de 2015 y después 1 de octubre. Cada una de estas citas era vivida emocionalmente como el momento de llegada, cuando no podía serlo. Yo recuerdo la vergüenza que me daba, me he encontrado en las 3 citas, cruzar un semáforo en Barcelona y acercarme a personas muy bien intencionadas y sin ningún... El lunes seremos independientes. Oiga, señora, pero que no sabe usted de qué está hablando. Bueno, pues se va generando esta especie de espiral. Al mismo tiempo, en Rajoy y el gobierno de aquí se columpia en una idea, que es la de creer que esto caerá y decaerá solo. Y en vez de hacer política y afrontarlo políticamente, piensa que le va dando rédito electoral aquí, después resultará que es lo que le ha matado, pero piensa que va dando rédito electoral aquí y que aquello no irá muy lejos. Y llega al 47% y no baja de aquí. Y no es previsible que baje de aquí. Por tanto, aquí hay un sujeto político que existe, que es el independentismo catalán, y que hay que reconocerlo y hay que trampear con él. Lo que no se puede hacer es pretender negarlo. Y el gobierno español tiene, a mi entender, una grave irresponsabilidad en no haber sabido afrontar ni querido afrontar políticamente esto antes de que se instalara en estos niveles, pensando que decaería solo. En el otro lado, hay una incapacidad de leer o una falta de voluntad de leer e entender las relaciones de fuerzas. Y en vez de, cuando han conseguido algo que no lo podían ni soñar, que es llegar a un nivel de este tipo, frenar y parar, pues no frenamos ni paramos. Y en vigilias del 1 de octubre tuvieron la oportunidad de convocar las elecciones, no lo hicieron. Se hizo cuando ya se sabía claro que las fuerzas que tenían no daban para más. El 1 de octubre tuvieron la suerte del gran regalo que les hizo el gobierno con las actuaciones policiales y, por tanto, el día 2 tenían otra oportunidad de volver a convocar elecciones y tampoco lo hicieron, y el 26 de octubre todavía hubo una oportunidad y tampoco lo hicieron. Y entonces vino la ridícula proclamación de la República sin capacidad alguna de hacerla efectiva, un brindis al sol, y el choque
en el que, con sorpresa, honestamente, no mía, pero sí de muchísima gente, no pasó nada. Se impuso el artículo 155, unos se escaparon y los otros se los llevaron a la cárcel y no pasó nada. Entonces, este juego nos ha llevado al punto en el que estamos. Jordi Amat lo ha descrito bastante bien, dos irresponsabilidades, el cruce de dos irresponsabilidades, el cruce de dos faltas de liderazgo en el sentido fuerte de la palabra, de tener la autoridad suficiente para decir, aquí me paro, aquí hago estas concesiones, aquí hago estas otras. Y ahora estamos en un punto muy, muy complicado. El independentismo está muy dividido, hay un sector que tiene clarísimo, liderado por Esquerra, que tiene clarísimo que se tiene que entrar en una especie de fase de normalidad institucional, y hay un grupo de bloqueo dirigido por Puigdemont y sus 15 diputados que intenta, que somete al resto a un chantaje permanente, y si esto no se desbloquea, será muy difícil que salgamos de este enorme pantano. Esto viene acompañado de que ahora empezarán los procesos judiciales. Cada proceso judicial será una inyección de gasolina porque el independentismo está donde está, en el 47%, pero en defensa de los presos se va al 60 o al 65%. La gente que no tiene nada, mucha gente no tiene nada de independentista, le parece una barbaridad que estén en la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar y qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar, me temo, que es el pantano. Es decir, que seguiremos en una situación empantanada durante muchísimo tiempo. Lo que tendría que pasar, pues requiere por lo menos un gesto de cada una de las partes. Una parte tiene que asumir que la vía unilateral es imposible y que no tiene capacidad para imponer la independencia, y la otra parte tiene que asumir que por más que se esfuerce no liquidará, sino que eso con unos costes devastadores para todos, no liquidará el independentismo, que el independentismo estará allí, seguirá allí y existirá. Y que por tanto tiene que emitir algunas señales, algunas pequeñas señales que anuncien una cierta posibilidad de entrar en algún territorio de negociación y de entendimiento. Si no ocurre ninguna de estas cosas, seguiremos en el pantano. ¿Quién está más interesado en el pantano en este momento? Bueno, pues dentro del independentismo, quien busca la vía de la confrontación es Puigdemont y este núcleo de los suyos. Yo tengo la sensación que esto tiene un recorrido limitado, entre otras cosas, porque aunque ahora ya haya puesto a una persona de su máxima confianza y lealtad en la presidencia de la Generalitat, ahora ya hay otro presidente. Por tanto, él ya va perdiendo. Pero por poco que se muevan las cosas, yo creo que la vía Puigdemont es una vía limitada, incluso personalmente limitada, pero de momento está así, está bloqueado de esta manera. Que lo ideal sería que hubiese algunas circunstancias nuevas en que los independentistas se pudieran, lo que pide Esquerra Republicana, se pudieran presentar tranquilamente por separado y construir nuevas alianzas y reconstruir el espacio catalán, que es lo primero que se tiene que hacer, reconstruir el espacio catalán, y para eso están los comunes, para eso podría estar el Partido Socialista, etcétera, y ver hacia dónde se pueden reconducir las cosas. Pero si no se dan estas vías, si no hay por un lado un cierto apaciguamiento y por lo otro un reconocimiento de que no se puede ir más adelante, lo veo extraordinariamente complicado, y sobre todo con los juicios en curso. Por tanto, alguien con autoridad debería ser capaz y no lo hay, en la escena española no lo hay, como lo sabemos, hay una moción de censura en marcha, ni el presunto saliente ni el presunto entrante se les ve con la autoridad. ¿Para qué? Pues para imponer una negociación en la que ellos tendrán que hacer algunas concesiones y los otros muchos más. Pero para eso hay que abrir un poco poco la idea de que, bueno, pues estos juicios irán
la parte baja de las sentencias, si puede ser, y que se creara la idea de que en el horizonte de 2-3 años pudieran estar en la calle. Hay que buscar apaciguamientos. Si no se encuentran apaciguamientos y se combinan con la renuncia al unilateralismo, yo no veo más que seguir en un pantano que, por otra parte, tiene esta cosa muy peligrosa de estas crisis, que al final la gente se acostumbre a vivir sin política, porque en contra de todos los vaticinios que se hicieron, la economía catalana está yendo tan bien como cualquier otra, y hay un amplio sector del empresariado encantado con las exportaciones hacia el exterior, que es el motor de la economía catalana en este momento. El turismo sigue viniendo y no ha ocurrido ninguna de las catástrofes que se nos anunciaron. Para mí es una situación muy complicada y muy difícil de desmontar, porque además falla una cosa muy elemental, que es el reconocimiento mutuo. A una parte, no toda, pero a una parte del independentismo le cuesta mucho entender que España es un Estado, que los Estados tienen unos recursos y unos instrumentos, que no es ningún Estado débil y que los españoles quieren mantener la unidad de España, y a los otros les cuesta mucho entender que hay un 47% que le gustaría cambiar, y mientras estas cosas no se suman, pues yo, francamente, no soy capaz de ver, y al revés, cualquier pequeña circunstancia de aquellas inesperadas puede provocar otro choque y otro... No sé. Muy bien, muy pues muchísimas sintéticamente, gracias. perdonadme. Pechamos la sesión. Muchísimas gracias. Había mucho.